Seguimos con la siguiente. Let's switch to English. Let's invite on stage. Vamos a invitar a Mr. Eric Finegood al estrado de la Escuela y Laboratorio de Neurociencia en Nueva York. Pertenece al Laboratorio de Neurociencia y Educación y va a hablar de cómo establecer las bases desde la infancia a el futuro de la motivación y curiosidad de nuestros estudiantes. Eric, muchísimas gracias. Hi everyone. Can everybody hear me? ¿Todo el mundo me escucha bien? ¿El canal 1 para español? Bueno, mi nombre es Eric Finewood, soy un estudiante y participante del doctorado en la Universidad de Nueva York. Quiero dar las gracias por la invitación de venir. Es un placer, un honor estar aquí presentando este tema con todos ustedes. Voy a hablar un poco sobre la autorregulación. Probablemente es algo que ya conozcan. También voy a hablar de la neurociencia, de esta idea de autorregulación y las implicaciones que tiene este concepto en la educación infantil temprana. Voy a intentar cumplir el tiempo. Lo digo para que no haya preocupaciones al respecto. Podemos empezar con la pregunta de qué es esto de la autorregulación. Se ha definido de forma muy diversa, pero básicamente es la capacidad para tener autocontrol, esa capacidad para controlar nuestros propios pensamientos y comportamientos. Nosotros y otros también estamos pensando que no se trata de una cuestión unitaria, sino una serie de procesos, comportamientos, procesos mentales, conductuales, biológicos y fisiológicos que nos permiten responder al entorno de un modo que tenga que ver con el alcanzar una meta, con una intencionalidad. También podemos plantearnos que este es un objetivo general del desarrollo de los niños. Podemos pensar en las destrezas y capacidades que permiten a los niños ser exuberantes, correr, jugar, pero también mantener la atención y mantenerse centrados. Podemos plantearnos cómo esto es importante tanto cuando están en el aula como fuera de la misma, que sean capaces de expresar emociones, pero que también puedan regularlas, que tengan iniciativa, pero que cumplan las órdenes de padres y profesores y que sean personas muy conscientes de lo que están haciendo cuando están en una interacción social. La autorregulación y su importancia no se centra solo en la infancia, es una serie de destrezas que arrancan en la infancia, pero que es importante también para que los adultos puedan superar el estrés y conllevarlo mejor durante sus relaciones, su trabajo, para que también se conviertan en buenos profesores y buenos padres. Bueno, también pensamos que la autorregulación está compuesta por distintos componentes, no solamente estos componentes, sino su coordinación en una serie de sistemas múltiples que responden a la estimulación y del modo en el que este tipo de sistemas están preparados en todo un continuo que va desde procesos muy automáticos a procesos que requieren esfuerzo. Podemos hablar de elementos automáticos como, por ejemplo, los procesos fisiológicos, esa reactividad, la regulación de nuestros sistemas de respuesta ante estrés. También podemos hablar de elementos mucho más intencionales cuando hablamos, por ejemplo, de las funciones ejecutivas a nivel cognitivo o a nivel conductual cuando controlamos nuestro temperamento y nuestras características personales. Entonces, para nosotros es muy interesante esta idea de las funciones ejecutivas o capacidades cognitivas consideradas superiores que guían y apoyan a los complejos comportamientos que persiguen objetivos y procesos mentales. Hablamos de imaginación, control inhibidor, memoria funcional, cambio del centro de atención, todos estos elementos que nosotros consideramos objetivos fundamentales para nuestros estudiantes, para nosotros mismos y para la escuela. Tenemos estos tres componentes. En primer lugar, ese control inhibidor, que es esta idea de ser capaz de controlar e inhibir impulsos. Esto ayuda a los alumnos cuando saben que no tienen que gritar si se sabe la respuesta a la pregunta, sino que tienen que levantar la mano y que el profesor les diga que pueden decirlo. En segundo lugar, tenemos la memoria funcional. Es la idea de poder trabajar y mantener información en la memoria. Por ejemplo, un estudiante se ve afectado por esto porque tiene que recordar las directrices, tienen que recordar instrucciones, por ejemplo, cuando están haciendo problemas de matemáticas.
matemáticas y comprender nuevos conceptos. Luego tenemos el cambio del centro de atención. Es esta idea de ser capaz de cambiar tu centro de atención de forma flexible, pasar de un estado de ánimo a otro también. Por ejemplo, esto es muy importante cuando un alumno a lo largo del día tiene que ir cambiando su centro de atención de una asignatura a otra de forma flexible o si no es capaz de hacerlo. Creemos que la autorregulación y las funciones ejecutivas son fundamentales durante toda la formación de cualquier persona, tanto para estar dispuesto y preparado para ir al colegio, pero también durante todos los años del colegio. Su relación con otras personas, la autorregulación, tiene mucho que ver con la capacidad de los niños para tener un comportamiento social, interactuar con otros, y también sus competencias socioemocionales para que puedan, por ejemplo, compartir cosas con otros, hacer cosas por turnos, para que hagan cosas tanto física como mentalmente, para que muestren curiosidad, presten atención y sigan las instrucciones sin olvidar nunca a los demás, que sean también personas empáticas. Estas son destrezas que van en mano con conocimientos muy básicos, todos esos conocimientos que van aprendiendo poco a poco desde que son muy pequeños, por ejemplo, cuando aprenden a escribir y a leer. Esta autorregulación también suele ser un indicador aún mejor que las bases de matemática o de leer y escribir cuando estamos haciendo una medición inicial de la inteligencia general de los estudiantes. Y además es una manera también de formar parte de todo el proceso. Nosotros nos interesa mucho medir este tipo de funciones ejecutivas. Utilizamos este tipo de ejemplos para que los alumnos tengan que hacer un cambio de atención. Les mostramos y dime cuál de estas dos son iguales o parecidas. Los niños obviamente inmediatamente van a decir que las dos teteras. Decimos, muy bien, está bien. Ahora dime otras dos que también son iguales pero de forma diferente o similares. Y tienen que hacerlo marcando estos otros dos porque son más pequeños. Si lo hacen de forma adecuada tendrían que marcar eso, porque la otra tetera es mucho más grande en comparación. Otro modo de hacerlo es utilizando esto. Usamos esto para memoria funcional. Esta es una casa. En este caso hay un lunar azul y hay un pescado, hay un pez. Le decimos a los niños, bueno, ¿qué hay en la casa? Para ver qué es lo que recuerdan y cómo pueden expresarse. Esto es una prueba que se hace con niños de 3 y 4 años. Luego les mostramos la casa vacía y le decimos, ¿qué animal había antes en la casa? Entonces esto hace que su memoria funcional empiece a activarse y a participar activamente porque tienen que recordar el animal y el color, pero ahora solamente tienen que acordarse qué animal había y luego se lo vamos haciendo cada vez más difícil. Ponemos más casas, más colores, más animales. También utilizamos cómo puede controlar e inhibir sus impulsos. Le decimos, bueno, y señala en la dirección en la que va la flecha. Y entonces le vamos mostrando las distintas opciones para que vayan marcando en la pantalla táctil dónde está la dirección a la que se dirige la flecha. Y luego, por ejemplo, vamos haciéndolo cada vez más difícil, porque en algunas ocasiones la flecha se encuentra en la parte izquierda de la pantalla, pero está señalando hacia la derecha. Y entonces los niños a veces cometen pequeños errores y a partir de ahí algunas de sus respuestas son más lentas debido a que se han dado cuenta que se han equivocado. ¿Qué es lo que hemos aprendido con la neurociencia en relación con la autorregulación y las funciones ejecutivas? Bueno, que estas funciones ejecutivas están asociadas con la corteza prefrontal del cerebro, que es la parte más interior de nuestro cerebro, que ven aquí marcada. Esta zona es la que normalmente tiene que ver con ese control, con enfoque descendente sobre nuestro comportamiento y mente. Es un control que está relacionado con estas funciones ejecutivas. Estamos aprendiendo también que esta corteza prefrontal, que se encuentra en la parte prefrontal de nuestro cerebro, tiene mucho que ver con otras áreas, como por ejemplo el hipocampo, la circunvolución giro precentral, el cuerpo amigdaloide y el tronco encefálico, que facilitan las respuestas de nuestro cuerpo ante una situación de estrés o de amenaza. Por ejemplo, si vemos las zonas inferiores del cerebro, estas responden a las distintas señales, como por ejemplo la señal de reacciona, responde. No solamente reflexiona sobre cosas porque están recibiendo estímulos que indican que están bajo amenaza en ese momento. Se comunica el tronco encefálico con la corteza prefrontal a través de las hormonas del estrés, que son los marcadores que indican el estrés que tiene, por ejemplo, un niño en una circunstancia dada.
También podemos entender el proceso como una función invertida de U, en la que vemos, por ejemplo, que la actividad es muy alta y cuando llegamos al punto cumbre, normalmente hay una activación cerebral de nivel moderado. Sí, esto tiene que ver normalmente con la activación, que tiene que ver con la activación cerebral y física. Si tú estás muy cansado, es esa fatiga, obviamente no vas a llegar al pico. Si tienes mucho estrés, lo que tendremos es una activación cerebral muy alta y por lo tanto tampoco podremos llegar a ese punto máximo. Simplemente para resumir, estamos planteándonos que estas funciones ejecutivas son básicamente un producto del sistema integrado organizado de una manera bidireccional que utiliza siempre un enfoque ascendente en una situación de reacción. Lo que hemos visto es que con el tiempo estos procesos, estas funciones ejecutivas se desarrollan poco a poco en los niños. Vemos que los sistemas neurales están trabajando con respuestas fisiológicas al entorno y que están generando una serie de respuestas que se desarrollan desde el principio de la vida del estudiante. Si regulamos estos sistemas desde el principio, estamos marcando ya una manera de respuestas cognitivas ante el estrés. De esa manera vamos a tener resultados antes de que las funciones cognitivas superiores o más complejas se vayan desarrollando de hacia adelante en la evolución del propio niño. Esto tiene también que ver con el hecho de que la zona de la corteza prefrontal tarda bastante en desarrollarse en el cerebro y por eso vamos viendo cómo el entorno va marcando el desarrollo de esta zona del cerebro. Así que tiene que ver mucho con los contactos que tiene el niño durante su desarrollo y que da forma a su propio desarrollo y al desarrollo de la autorregulación y por eso los padres, el entorno donde se cría, la estructura social, aspectos sociales del barrio, de la comunidad donde viven, son fundamentales para el desarrollo de la autorregulación y de las funciones ejecutivas, también el colegio y el aula en la que están. Lo que estamos viendo es que el estrés crónico va afinando el cerebro para que tenga una actitud mucho más reactiva, responde constantemente a ese estrés en lugar de reflexionar porque no tiene ese tiempo para poder hacerlo. Y lo vemos, por ejemplo, en los niños que tienen unas circunstancias familiares más o menos ventajosas y sus reacciones en el aula. Entonces, lo que hemos hecho es también generar una serie de estudios desde nuestro laboratorio que sugiere que los aspectos de la fisiología que vemos aquí, por ejemplo, estos son datos hasta los 4 años de edad en la que estamos viendo los resultados de niños que se crían en casas muy caóticas con padres o cuidadores que no son suficientemente organizados, los niños tienen un nivel de estrés muy alto y luego vamos viendo resultados comparados con niños que no se encuentran en ese tipo de entorno. Si vemos, por ejemplo, aquellos niños que hasta los 4 años han estado por debajo del umbral de la pobreza, también afecta sus funciones ejecutivas. Y aquí vamos viendo los riesgos de cronicidad dependiendo de los ingresos de la familia. Así que teniendo en cuenta estos aspectos de la autorregulación y del entorno, así como las relaciones entre la autorregulación y los resultados académicos posteriores en el colegio, lo que vamos viendo es que hay un mecanismo primario que a través de distintos tipos de factores medioambientales, como por ejemplo el umbral de la pobreza o el caos que pueda tener en casa, van afectando también a esos resultados. ¿Cómo podemos aprovechar toda esta ciencia, esta información que tenemos sobre el cerebro para poder mejorar las políticas de educación en la edad más temprana de la infancia? Bueno, pues podemos analizar toda la autorregulación y las funciones ejecutivas para poder trabajar en este área para que haya impactos positivos en los niños, que tengan autocontrol, que sean capaces de mejorar sus capacidades de centrar la atención y también su capacidad para expresar sus emociones. También sería muy útil para los niños a nivel de los resultados académicos y su participación activa en clase. También podríamos tener la hipótesis que nos dice que este tipo de opciones de tener menos autorregulación por el contexto en el que se están criando puede dar lugar a peores resultados posteriormente. Así que una de las cosas
que normalmente hacemos en las escuelas, que está basado en el libro Herramientas de la mente. Es un enfoque educativo basado en esta idea del desarrollo de los niños y del aprendizaje que ha estado desarrollando Elena Bodrova y Deborah G. León, basado en las ideas originales de Lev Vygotsky. Lo que nos habla es de cómo estos son mecanismos que nos permiten ayudar a los niños a que tengan éxito académicamente y aprendan, y que además idea es que están ayudando al conocimiento y a la educación cognitiva y a sus competencias sociales. Nosotros lo que hacemos es siempre preparar todo esto con actividades dirigidas a los niños y centrarse mucho en actividades que les faciliten jugar en el aula. Normalmente cuando hablamos de juegos siempre pensamos en actividades muy estructuradas, con roles sociodramáticos. ¿Qué quiero decir con esto? El drama como una especie de teatro al que cada niño desarrolla un papel. Entonces ellos desarrollan primero un plan y dicen, bueno, pues voy a hacer esto, voy a trabajar aquí, y los demás me van a hacer pedidos. Este tipo de actividades de juego normalmente son juegos de roles. Es un juego en el que cada uno tiene un papel que tiene que desempeñar dentro de un contexto que se prepara en ese plan original. Y hay una serie de reglas y reglamentos integrados en el propio plan. Para que puedan jugar bien tienen que seguir las reglas y funcionar a través de un sistema de autorregulación. Y además están regulando los unos a los otros porque están jugando entre sí y asegurándose de que el resto de los niños que participan en el juego siguen el papel que se les ha asignado y cumplen con las reglas que se han marcado. También hay un interés en permitir que los niños participen en aprendizaje puro en el que están autorregulándose, regulando a sus compañeros y ayudando a sus compañeros a aprender. Pero también los niños crean sus propios planes, los siguen y los revisan con sus profesores para ver cuáles son las actividades que van a hacer ese día o esa semana. Hablan sobre las cosas que han hecho bien, los que han hecho mal con los profesores, y de esta manera pueden generar una serie de estrategias metacognitivas que ayudan a sus procesos, que permiten reflejar y reflexionar sobre lo que están haciendo de una forma, por ejemplo, intrínseca. Al hacerlo, están también notando que son eficaces por sí mismos y también tienen una motivación intrínseca en relación con el aprendizaje. Para poder evaluar hasta qué punto este tipo de herramientas de la mente son eficaces a la hora de ayudar a los niños a obtener un proceso de autorregulación y mejorar sus resultados académicos, tenemos los resultados de Blair y Raver en la universidad, que llevó a cabo un estudio randomizado en grupo y con un grupo de control a nivel de colegio. Y lo que hacían era comprobar un poco cómo se llevaban a cabo los programas educativos. Utilizaron 29 escuelas dentro de 12 distritos educativos con un total de 79 aulas y 725 niños. Lo que se vio es que aquellos niños, había entre un 3 y un 3% de estos niños se encontraban por debajo del umbral de la pobreza, y había una variedad de clases sociales incluidas. Tal y como he dicho, los niños normalmente formaban parte de este tipo de programas de autorregulación desde la educación primaria e infantil, y se veía como en primero de primaria seguían trabajando con este tipo de sistemas. Algunos de los efectos se pueden ver, por ejemplo, en la parte de abajo a la izquierda. Vemos esto es la memoria funcional. Aquí, por ejemplo, tenemos las medidas de las funciones ejecutivas. Esto nos muestra los efectos positivos para los estudiantes que estaban dentro de estos aulas de las herramientas de la mente. Veíamos cómo a lo largo de un año había mejoras, sobre todo en memoria funcional, pero también en las funciones ejecutivas. Esto se vio en todas las aulas, pero en aquellas donde había un porcentaje mayor de niños por debajo del umbral de la pobreza, se veían, sin embargo, que el programa educativo quería mejorar la autorregulación, pero los efectos eran importantes porque ellos venían de un entorno en el que sufrían mucho, y en el colegio les daban una serie de herramientas para hacer frente a estos niveles de estrés. Algunos de los cambios que hemos visto a nivel de resultados académicos, vamos viendo, por ejemplo, a lo largo de un curso, como desde el inicio del curso en infantil, en el otoño, hasta que llegan a primero de primaria, vamos viendo cómo los niños
que están dentro del estudio, que son la línea más oscura, tienen un resultado muy superior a aquellos que están dentro del grupo de control y que no forman parte de las aulas herramientas de la mente. Aquí vemos, por ejemplo, la diferencia entre los niños que tenían la opción de comer en casa o comer en el colegio y aquellos que tenían problemas económicos en casa y los que no lo tenían. Vamos viendo las diferencias en relaciones. Vemos cómo cuanto más pobre es la escuela, peor es la organización que tienen en el aula. Pero esto tan solo lo vimos, por ejemplo, en los grupos de control. No vimos tanto estas diferencias tan marcadas en los grupos que estaban dentro de las herramientas de la mente, por lo que consideramos que las herramientas de ayuda a la autorregulación estaban haciendo de compensación para aquellos niños que tenían problemas en casa, problemas económicos. En cuanto a conclusiones, bueno, la teoría y la investigación nos sugiere que la importancia de la autorregulación y de las funciones ejecutivas en los primeros años de educación de los niños ofrecen unos resultados positivos a nivel académico. Como hemos dicho, estas funciones ejecutivas están relacionadas con formas inferiores de autorregulación que tienen que ver con procesos emocionales, de atención y fisiológicos. También hemos hablado un poco de aspectos de autorregulación que van apareciendo desde los primeros años de la vida y que están basados en áreas concretas del cerebro que, a su vez, se ven afectadas por el entorno en el que se están desarrollando. Les quiero dejar con una idea, que es que estas ideas, estas funciones ejecutivas, son uno de los aspectos de toda la brecha de logros académicos a la que nos estamos enfrentando en muchos casos. El que puedan tener este tipo de procesos ayudará a sus resultados académicos a largo plazo, también su participación activa en clase y su motivación durante toda su vida, tanto dentro del sistema educativo como fuera. Les voy a dejar algunos datos de información. Quiero dar las gracias a mis profesores y mentores en la universidad porque me invitaron a que fuera yo el que viniera. También me gustaría dar las gracias a los colaboradores en la Universidad del Penn State, así como en UNC Chapel Hill, y los investigadores de herramientas de la mente del libro de Debra Leong y Elena Bodrova, así como los fundadores de nuestros institutos. Si quieren saber algo más, pueden ponerse en contacto con nuestro laboratorio, conmigo. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Thank you. Thank you. We take one question from the audience. We have time for one question from the audience. Who wants? Una pregunta, por favor, del público. ¿Quién va a ser el gran preguntador? Porque solo va a haber una. Si queréis levantar la mano, ¿quién quiere preguntar algo? ¿Quién quiere ser el único en preguntar, de hecho? Allí. Muchas gracias. ¿Puedes decirnos tu nombre? Just a sec. Yeah, hi there. My name is Andrés. Soy Andrés. No vengo del mundo educativo, sino de la salud mental, del campo de la salud mental, y me ha encantado lo que has mencionado sobre cómo este tipo de proyectos y este tipo de ideas pueden ayudar a niños con niveles bajos de autorregulación y los resultados que habéis tenido, sobre todo en contextos de niveles de alta pobreza, y cómo se pueden regular este tipo de elementos para mejorar estos grupos de niños, estos grupos de población bajo el umbral de la pobreza, por debajo del umbral de la pobreza. Pero mi pregunta es, ¿qué podemos o qué podríamos hacer nosotros como proveedores de servicios de educación o de salud mental y demás para ayudar a los estudiantes, no solamente cuando llegan a las escuelas de contextos de situaciones de pobreza o de contextos de estrés, de un contexto malo, con una mala autorregulación del estrés? Podemos incluso atacar o centrarnos en las causas originales de estrés, de estas familias con estrés crónico. ¿Qué podemos hacer antes incluso para ayudar estos determinantes sociales de la salud desde el punto de vista neurocientífico, ¿no? Sí, es una pregunta muy buena, pero no me ha dado tiempo a decir algo sobre las familias, por ejemplo, que has mencionado. Familias, que es una parte muy importante.
pero creo que yo diría que no sé si es necesario hacer solamente una cosa, porque estos niños van a la escuela donde ya tienen una cierta desventaja dentro del proceso, donde ya han ocurrido ciertas cosas en sus vidas, y creo que sí que sería importante tratar estos síntomas de la autorregulación y de las funciones ejecutivas que marcan una brecha entre la vida en casa y el mundo en la escuela. Por tanto, creo que reconocer esta diferencia sugiere que las intervenciones pueden hacerse en la escuela, porque se ha probado que sí que son eficientes. Porque también sería interesante hacer intervenciones en casa. Es difícil, pero por supuesto que ambas intervenciones tendrían muchos mejores resultados. Es una cosa sistemática, quizá, que requiere una idea mucho más sistemática dentro de un sistema mucho más detallado.